La huella hídrica sirve para concienciarnos sobre la cantidad de agua que usamos en la producción de todos los materiales que usamos a diario. El objetivo de haber creado esta instalación artística dentro del proyecto educativo El agua en la escuela tiene la finalidad de compartir el conocimiento de qué es la huella hídrica, no solamente con los 3 grupos en los que trabajamos, sino también involucrar al resto del centro escolar. Para calcular la huella hídrica tenemos que sumar el agua azul, el agua verde y el agua gris. Como ha explicado Sofía, la huella hídrica consiste en la suma del agua azul, el agua verde y el agua gris, la cual representa la cantidad de agua que ha requerido una planta de algodón para crecer hasta convertirse en hilo y posteriormente en tela. Yo entendí que para hacer unos pantalones había que utilizar 8.000 litros de agua. Para visualizar esquemáticamente y que los niños puedan comprender cuántos son 8.000 litros de agua, hemos recolectado 800 garrafas que representan el volumen de agua utilizado en la construcción de un pantalón vaquero. Para acompañar la instalación artística hemos preparado estos carteles en donde explicamos qué es la huella hídrica y las partes en las que están compuestas. Y a su vez motivamos a los niños a que quieran contar el número de botellas que hemos recolectado. Esta actividad forma parte de una acción colectiva entre todos los centros de educación que participan en el programa educativo El agua en la escuela, entre los cuales se encuentra CEIPSA Blancadona, CEIP Portal Nou, CEIPSA Nuestra Señora de Jesús, La Britja y CEIP Carnices. El mensaje más importante aquí es que no solamente tenemos que cuidar el agua que vemos, sino también toda el agua que está integrada en aquello que consumimos. Deja huella ayudando a reducirla.